Bueno, saludamos con nuestro invitado, el economista Alberto Acosta. Economista, buenos días, gracias por acompañarnos aquí en Ecuador en Directo. Bienvenido. Muy buenos días, Jaime. Muy buenos días, Carla. Para mí es un gusto estar con ustedes nuevamente. Gracias, economista. Para nosotros también. Bienvenido. ¿Qué le parece lo que dice el presidente de la República? No sé si escuchó las expresiones de él hace un momento, que dice que su gobierno no es un gobierno interino, no es un gobierno de transición, sino de transformación. Bueno, conocemos perfectamente que con las palabras se puede decir cualquier cosa. Y si tiene uno alguna capacidad para hacer una rima, hace la rima. No es un gobierno de transición, es un gobierno de transformación, cuando bien sabemos que el señor Noboa es un pasante en Carondelet. Esta es la realidad. Es un pasante porque apenas tiene 18 meses en funciones, el tiempo total de su gestión, y creo que el pueblo ecuatoriano está entendiendo perfectamente de que su gestión no necesariamente, definitivamente, no es la que necesita para resolver los problemas. Lo grave y preocupante es que un gobernante que ha demostrado una enorme capacidad para generar problemas, dificultades y agravar la difícil situación que atraviesa el pueblo ecuatoriano, todavía tenga tanto respaldo. Si me remito a las encuestas, todavía esté disputando el paso a la segunda vuelta. Hay algo que a mí me llama la atención y lo voy a hacer como economista. Nosotros en economía tenemos un concepto que sería el ciclo político de la economía. Cuando un gobierno entra en proceso electoral, no es aconsejable de ninguna manera tomar medidas económicas que resulten impopulares. Y el presidente Daniel Noboa está demostrando que eso se puede hacer y sostiene todavía la popularidad. ¿A qué me refiero en concreto? Ha incrementado el IVA, que es un impuesto indirecto que golpea más a los que menos tienen. Es un impuesto que no beneficia a los sectores populares, sino por lo contrario, encarece la vida a los sectores populares y desacelera la economía porque contrae la demanda agregada. Hay menos capacidad de compra y eso sigue alentando el estancamiento de la economía ecuatoriana. Luego el presidente Noboa ha incrementado el precio de los combustibles, de la gasolina, lo que golpea también más a los sectores populares y eso sigue disminuyendo la capacidad de compra y está provocando un incremento de las tendencias recesivas de la economía ecuatoriana. Yo estoy viendo que este presidente está demostrando que, o terminaría por demostrar, si es que gana la segunda vuelta electoral, algo que lo dudo sinceramente, incluso comienzo a dudar que pase a la segunda vuelta electoral, pero el hecho real y cierto estaría demostrando que algo ha cambiado en el manejo de la vida política de nuestros países. Porque Jaime, Carla, en otra ocasión, con un incremento del IVA y un aumento de los precios de la gasolina, habría habido un estallido social. ¿Por qué no hay esas reacciones populares? Podría ser una primera pregunta. Correcto. Ahora, las acciones de él, en el caso, lo que está haciendo en este momento con esa ley o esa reforma tributaria o llamada ley antipillos, que él dice que posiblemente la va a pasar por el Ministerio de la Ley y se está rogando casi que funciones. ¿Cómo analizar las acciones de él en este momento del presidente de la República y que no quiere dejar encargada a la vicepresidenta de la República, que la han sancionado, la han suspendido con 150 días? Bueno, hay muchos elementos que tendríamos que analizar. Si nos planteamos en plan de revisar lo que ha sido la gestión de un año ya del presidente Daniel Noboa, nos vamos a encontrar con que ha habido un cambio paulatino. Inicialmente empezó buscando la unidad, convocó a un gran frente nacional e incluso consiguió que dos agrupaciones políticas grandes, en el Parlamento Nacional, le den el respaldo. Hay leyes que se aprobaron, como esa ley de competencia, competitividad económica, y luego la ley de competitividad energética. La primera tiene otro nombre, que fueron aprobadas gracias a la participación del correísmo y del socialcristianismo. Luego, inclusive, el incremento del IVA consigue el presidente Noboa bajo un manejo medio mañoso. Bajo la mesa se logra que entre por el Ministerio de la Ley. Algo que nosotros conocemos es un mecanismo que se utiliza cuando la Asamblea Nacional no aprueba en un mes
las reformas legales planteadas en un proyecto emergente o urgente. Luego vemos cómo el resto de leyes está tratando de imponer, incluso atropellando la Constitución, y esta ley que acaba de mencionar Jaime es otro ejemplo. Y estamos viendo entonces un gobernante que empezó, vamos a ponerlo entre comillas, modosito, porque estaba buscando cierta estabilidad, cierta gobernabilidad, y paulatinamente fue sacando las garras y está buscando desesperadamente aferrarse al poder, y busca todos los mecanismos. Recuerden ustedes, no se olviden que nos planteó una consulta popular, y para obtener apoyo en la consulta popular, pocos días antes dio paso a la invasión de la embajada mexicana en Quito, atropellando todo el derecho internacional sin importarle absolutamente nada, y recibió respaldo ciudadano. Y gana en la consulta popular de las 11 preguntas, recuerde Jaime, fueron 11, 9 preguntas que tienen que ver con la militarización de la sociedad, con el establecimiento de un régimen penal punitivo cada vez más agudo, que no resuelve los problemas, lo dijimos, pero la gente en su angustia apoya ese tipo de cuestiones. Y entonces ahora tenemos un gobernante que está incluso haciendo carta blanca, no es carta blanca, está destrozando la Constitución con el caso de la vicepresidenta, más allá de las simpatías o antipatías que la señora Abad nos pueda despertar. El hecho real y cierto es que a ella le compete ser gobernante durante el tiempo que el presidente Noboa sea candidato a la presidencia de la República. Eso dispone la Constitución, eso dispone la ley, y eso se debería cumplir. Pero este señor, que está dispuesto a aferrarse en el poder, sea como sea, no quiere respetar ni el marco jurídico existente, y está en un plan de conseguir lo que sea, porque esa es su realidad. Él nace en cuna de oro, recibiendo desde el principio satisfacción a cualquier deseo que él tuvo. Bien señalaba Carlos hace unos instantes que este señor no conoce para nada las angustias del pueblo y lo que significa estar día a día luchando para conseguir algo. Este señor lo que está demostrando es que está enloquecido por el poder. Y bien sabemos que el poder por el poder embrutece. Ayer entrevistábamos a un representante de las bananeras, de los trabajadores, porque hay muchos abusos, a Jorge Acosta Orellana, piloto que se dedicaba a la labor de fumigar las bananeras. Y él nos decía que a los trabajadores en las bananeras de Noboa, el almuerzo de ellos es un arroz con un pedazo de mortadela frita. ¿Usted se recuerda cuando él dijo que hay que trabajar duro para comer plato fuerte, entrada, plato fuerte y postre? A sus trabajadores de las haciendas del Grupo Noboa les dan eso, arroz blanco con un pedazo de mortadela frita. Eso hacen. Conozco el trabajo de Jorge Acosta, que de paso no es mi pariente, pero sí es mi amigo y compañero de lucha. Y él ha demostrado una y otra vez cuál es la realidad de los trabajadores bananeros, no solo en esas plantaciones, sino en muchas otras plantaciones. Los trabajadores bananeros, muy pocos tienen el salario mínimo vital, muy pocos tienen un seguro social completamente en firme. Muchos tienen que trabajar incluso con sus familias para cumplir las jornadas que les son establecidas. Y muchos, la totalidad de esos trabajadores, están siendo permanentemente afectados por las fumigaciones. Jorge nos cuenta, cuando narra esta cuestión, cómo cada vez son más la cantidad de fumigaciones que son necesarias debido incluso a la destrucción que se está provocando por las mismas fumigaciones. Esta es una realidad lacerante y el Jorge también nos puede contar, y de hecho debe haber comentado, las dificultades que tienen los trabajadores bananeros para afiliarse en un sindicato. Esta es la triste realidad de los trabajadores bananeros, y uno de los principales exportadores de banano es la empresa del presidente Daniel Noboa, y pensar que este tipo de personajes se están nuevamente afincando en la realidad nacional es otro motivo de reflexión, porque estamos viendo que los viejos agroexportadores, esa oligarquía agroexportadora, está recuperando a través de Daniel Noboa espacios, marginando de alguna manera a esa oligarquía que se formó en la época petrolera, que era una oligarquía más modernizante, más propicia a la industrialización, y ahora esa vieja oligarquía bananera
está de una u otra manera lucrando del narcotráfico, porque no nos olvidemos un asunto, Jaime, y esto me parece que es importante. La economía ecuatoriana, la dolarización se sostiene gracias a los dólares que provienen del narcotráfico, a los dólares que provienen del crimen organizado. Esto es indiscutible. La cifra más baja que se ha establecido es de por lo menos 3.500 millones de dólares al año por lavado de activos. Esto representa más de un 3% del Producto Interno Bruto. Pero hay otros analistas que nos dicen que ese no es el valor aproximado, que habría que multiplicar por 3 y por 5. Estamos hablando entonces de una cantidad que superaría los 15.000 millones de dólares y quizás algo más. O sea que la economía ecuatoriana se está sosteniendo gracias a los narcodólares por un lado. Por otro lado, a la enorme cantidad de créditos externos que se están contratando, que sirven para pagar deuda externa. Y como una cuestión, yo llamaría de alguna manera curiosa, para usar un término que nos permita entender lo que estamos viviendo, también se sostiene gracias a las remesas de nuestros compatriotas que tienen que escaparse de este país donde no hay empleo, donde no hay futuro, donde no hay educación, donde no hay salud, y están trabajando en el exterior. Son tres fuentes que financian la economía ecuatoriana y la dolarización: los narcodólares, los créditos internacionales, sobre todo del Fondo Monetario Internacional, que es una suerte de prestamista de última instancia. No tenemos en el Banco Central la capacidad para emitir dinero, el fondo es el que nos alimenta con recursos. Y en tercer lugar, las remesas de nuestros compatriotas. No nos olvidemos que durante el año 2003 y el año 2024, el Ecuador recibió deuda neta por 3.700 millones de dólares y acumuló 8.826 millones de dólares, según datos del Banco Central del Ecuador. Pero ese dinero no es para el desarrollo de la economía ecuatoriana, no es para reactivar el aparato productivo, es para pagar deuda externa. Entonces tenemos aquí una suerte de narco-oligarquía exportadora que está atendiendo las demandas del Fondo Monetario Internacional, de los acreedores de la deuda externa, al priorizar el pago puntual de la deuda, destinando solo hasta septiembre del año 2024, Jaime, 4.767 millones de dólares. Y se prevé que al cerrar el año, el monto de pago de deudas, tanto interna como externa, sobre todo externa, ascienda a unos 8.500 millones de dólares. Ahí tenemos una síntesis. Esta es la explicación que mucha gente se hace. Si hay recursos, ¿a dónde van esos recursos? ¿Cuál es el esfuerzo que estamos haciendo si se sube el IVA, si sube el precio de los combustibles, si se restringe la inversión pública? Es para poner lo que se venía diciendo ya en el gobierno de Guillermo Lasso, de muy ingrata recordación, la casa en orden. Y por eso, Jaime, se ve que el Fondo Monetario Internacional fue hace unas 4 o 6 semanas, le felicita al presidente Noboa por su gestión económica. El pueblo vive en la miseria, la pobreza, y él recibe felicitaciones del Fondo Monetario Internacional. Economista, ¿en qué beneficia esa eliminación por 3 meses del ISD a partir de enero, febrero y marzo, y después va a quedar en 2.5? ¿En realidad beneficia al pueblo? El impuesto de salida de divisas, como le conocemos, es un impuesto con el cual se trata de gravar a los grandes capitales cuando salen del país. La reducción de ese impuesto es algo que están buscando los grandes grupos económicos acostumbrados a mover sus capitales, y eso les permitirá, si la economía se complica, sacar más fácilmente, fugar capitales del país. Esta es la realidad. Eso no es un beneficio para el pueblo ecuatoriano. Habrá alguien que le diga, eso genera tranquilidad y vamos a atraer inversión extranjera, porque es el discurso que hace. Hay que abrir la economía para que seamos un mercado libre y podamos atraer capitales del exterior, pero eso en la práctica no sucede. ¿Cómo van a venir inversionistas a un país que no tiene un suministro de electricidad confiable? ¿Cómo van a venir inversionistas a un país si la inseguridad campea en las calles? ¿Cómo van a venir a un país inversionistas extranjeros si el presidente de la República es el primer violador de la Constitución y de las leyes y se atropella el marco instituido? Yo en ese escenario creo que nos están vendiendo gato por liebre. Lo que estamos viviendo aquí es la conjunción de una serie de intereses que van configurando cada vez más
una economía atada al narcotráfico, un narcoestado, como dice la revista The Economist, que es de mucho prestigio. Puedo no coincidir con sus planteamientos ideológicos, pero son estudios serios, y además en ese escenario vemos un gobernante que da las vueltas como trompo en empedrado, tratando de convencer a la sociedad de que las cosas están marchando adecuadamente. Doctora Costa, buenos días nuevamente. En la entrevista que le hicieron ayer a la vicepresidenta Verónica Abad, ella manifiesta que si ella llegase a asumir un cargo, eliminaría el impuesto del 15% al valor agregado. En estos momentos, en la economía que tenemos, ¿es necesario la baja del IVA? Bueno, dependerá, no se trata de una sola medida, Carla. Si se reduce el IVA, habrá que ver cómo se compensan los ingresos que no se están obteniendo. Pero antes habría que hacer nuestra pregunta. El incremento del IVA del 12 al 15%, esos 3 puntos porcentuales, ¿cuánto generó de ingresos adicionales al presupuesto general del Estado? Porque en las condiciones en las que vivimos, el incremento del IVA fue una medida recesiva. Eso achica la capacidad de compra, eso disminuye el funcionamiento mismo de la economía. Y puede ser, como sucedió en el gobierno del presidente Rafael Correa, cuando en el año 2016 se incrementó el IVA del 12 al 14%, que al finalizar el año fiscal hubo un menor ingreso por el impacto del incremento del IVA para el mismo presupuesto general del Estado. Entonces, la primera pregunta habría que hacernos si realmente ese incremento del IVA se reflejó en un aumento de los ingresos fiscales. La segunda pregunta que me hago yo ¿es suficiente reducir el IVA? Yo soy partidario de reducir el IVA, habría reducido un 10%, pero simultáneamente hay que tomar otras medidas que sirvan, por ejemplo, para garantizar un ingreso adecuado al presupuesto general del Estado, no para pagar deuda externa, sino para incrementar las inversiones en todo lo que es del sector social, salud, educación, vivienda popular, bienestar social, en suma, para atender las demandas del pueblo ecuatoriano y también atender las demandas que puedan derivarse de la lucha contra el crimen organizado, que, insisto, no se resuelve militarizando la sociedad ni con el populismo penal. En ese contexto, entonces, se requerirían otras medidas. No sé si la señora Abad está pensando en esas otras medidas, como, por ejemplo, subir el impuesto al valor agregado, al impuesto a la renta de quienes más ganen en comparación al presidente de la República. No solo pagos de 35%, 40%, hasta 50%, dependiendo del monto de ingresos que se tenga. Revisar también todo lo que significa la tributación de las grandes empresas que tienen utilidades enormes. Estoy pensando en las telefónicas, un impuesto especial sobre las ganancias extraordinarias. Y así por el estilo se podría establecer un paquete de medidas que tengan en principio la mira en la equidad tributaria y que generen nuevos recursos. Pero todo esto en clave de qué hacer con esos nuevos recursos, porque no se trata simplemente de buscar nuevas fuentes de financiamiento para seguir haciendo lo mismo. Hacer más de lo mismo en las actuales circunstancias es más de lo peor. Pero bueno, la economía está contraída definitivamente, y cuando usted camina por las calles del Ecuador, te dicen no hay circulante, no hay ventas, no hay dinero, y la gente que se acerca a comprar, por ejemplo, en estas semanas o en estos meses de promociones de Black Friday, de ofertas, la mayoría te dicen, vienen a comprar aquí pero con tarjeta, pero no es que hay circulante. Entonces, ¿cómo inyectarle capital a la economía del país? ¿A través de qué? Bueno, lo primero que hay que hacer es cambiar de rumbo. Eso es lo primero que hay que hacer. No es cuestión solo simplemente de inyectar recursos, sino plantearnos otro horizonte, ir hacia otro escenario donde se pueda recuperar la economía ecuatoriana, con criterios de justicia social y de justicia económica. ¿Ese criterio va por la inversión social, doctor? Por supuesto, por la inversión social. Si acabo de demostrar que el Estado ecuatoriano ha recibido ingresos cuantiosos, sea por endeudamiento externo, di algunas cifras, sea por las remesas de nuestros compatriotas, o sea incluso por las vinculaciones que hay con el narcotráfico. Pero esos recursos no están orientados a atender la demanda del pueblo ecuatoriano. Esos recursos están ahí simplemente para cumplir puntualmente con el pago de la deuda.
Y eso es lo que mantiene con enorme entusiasmo a los tenedores de bonos de deuda ecuatoriana. Entonces, por eso le digo, Carla, no se trata simplemente de reducir el IVA, sino reducir el IVA, buscar otras alternativas y canalizar esos recursos para una recuperación de la economía ecuatoriana. Eso solo se va a lograr con otro gobernante, porque si seguimos en la línea de estos gobernantes que tienen una política económica casi como de piloto automático, que lo que dice es hay que reducir el tamaño del Estado para que las fuerzas del mercado de manera espontánea actúen y resuelvan los problemas, seguiremos en las mismas. Seguiremos detrás de una falacia que en la actualidad es mucho más complicada, porque nuestra economía está siendo cada vez más comprometida por los capitales del narcotráfico. Y vemos en la práctica que hay una suerte de narco-oligarquía exportadora que se está consolidando en el poder. Economista, no sé si usted tuvo la oportunidad de ver la publicación que hizo el presidente de la República con respecto al Banco del Pacífico, diciendo pues que este año había sido el banco que más utilidades ha tenido, ¿no? Un poco pues refiriéndose a lo que el presidente Guillermo Lasso quería hacer con el Banco del Pacífico, pues no venderlo para con eso pues hacer su campaña de desnutrición infantil y ese tipo de cosas. Esto es simplemente un show, una cortina de humo para de pronto que la gente crea que entidades públicas, entidades que ahora pertenecen al Estado, como el Banco del Pacífico, están siendo bien llevadas, o realmente usted cree que efectivamente sí le han puesto empeño, por ejemplo, al Banco del Pacífico, que ya no se habla de la venta? Bueno, en primer lugar, aquí creo yo que debemos estar muy claros que el Banco del Pacífico es una empresa del Estado rentable, está siendo manejada con criterios empresariales, lo cual en principio está bien, pero es una empresa rentable. Y no nos olvidemos que la banca privada incrementó sus utilidades en promedio desde el año 2022 en un 48%. Este es un tema que debemos tener claro. En este escenario de política económica neoliberal, desde la época del presidente Moreno, luego con el presidente Lasso y ahora con el presidente Noboa, la banca no ha perdido, la banca sigue ganando, sigue lucrando. Yo no quiero, porque alguna gente dirá que yo quiero que entre en crisis, la banca no, pero la banca tiene que estar en función de la actividad productiva, no la actividad productiva en función de atender las imposiciones de los banqueros. Hay que darle una vuelta a este escenario. Y entonces, vender este rato el Banco del Pacífico, que está generando utilidades, si le damos crédito a lo que acaba de señalar el presidente Daniel Noboa, yo no conozco ese estudio, Carla, no lo he estudiado, si ha sido difundido, pero el hecho real y cierto es que es una clara demostración de que el Banco del Pacífico es un gran negocio para el Estado. Si tenemos una visión más amplia, ¿qué es lo que habría que hacer? Integrar al Banco del Pacífico en una suerte de gran frente, gran alianza de la banca pública estatal y no estatal. Tenemos el Banco Ecuador, tenemos la Corporación Financiera Nacional, que están trabajando conjuntamente, el Banco Ecuador, o sea, el Banco del Estado, Banco de Desarrollo del Estado. Tenemos el Banco del Pacífico, que es un banco del Estado, y a eso habría que sumar todo lo que significan las cooperativas de ahorro y crédito, y también el BIES, ¿ya? Entonces tenemos un gran frente de banca pública, estatal y no estatal, que podría ayudar a romper el oligopolio bancario, porque este es uno de los primeros pasos para resolver los problemas de la economía ecuatoriana. Hablábamos hace un instante de qué hacer para llevar recursos a que la gente tenga circulante y pueda comprar. Hay que bajar las tasas de interés. Esto es fundamental. Con esas tasas de interés tan altas, con niveles casi usurarios, ¿ya? En una economía dolarizada, no hay posibilidad de desarrollo de actividades productivas. Pregunten a los agricultores, pregunten a los industriales que no tienen acceso a los créditos corporativos, sino a los créditos normales, entre comillas. En esas condiciones no puede haber una reactivación de la economía ecuatoriana. Entonces, lo correcto es los bancos del sector público, los estatales, más los bancos públicos no estatales como el BIES,
y al 10 le entregaría yo el Banco del Pacífico, que siga siendo administrado de una manera eficiente y responsable en dación de pago por las deudas que tiene el Estado, y sumaría las cooperativas, cajas de ahorro y crédito, las cajas comunales. En este sector de la economía popular y solidaria se requiere una inyección de recursos abundante para bajar las tasas de interés, porque esas empresas, esas cooperativas llevan sus recursos a los sectores populares, y hay que comenzar a priorizar esa canalización de recursos al agro fundamentalmente. El agro requiere muchos recursos en condiciones adecuadas. Ahí se genera más del 30% del empleo de toda la población económicamente activa. Luego hay que llevar recursos a las micro, pequeñas y medianas empresas que generan más del 90% del empleo. Y entonces eso implica una visión diferente de la que tiene el actual gobernante, que está pensando en cumplir las demandas del Fondo Monetario Internacional, de los acreedores de la deuda externa, y consolidar la posición dominante de su facción de capital, de ese grupo de la oligarquía, de la burguesía que quiere controlar los destinos del país, reduciendo la presencia del Estado y desatendiéndose de los problemas sociales que evidentemente son cada vez mayores. Economista, tengo una inquietud de un colega suyo, el economista Víctor Andrade. Dice, ¿para qué sirvió el incremento del IVA? ¿Para pagar deuda? Entonces, ¿por qué descartar bajar el IVA? Deuda, Jaime. Fue para pagar deuda. Yo no me opongo a la baja del IVA. Yo he sostenido que habría que bajar el IVA, sobre todo en estas condiciones, a un 10%, pero eso no es suficiente. Necesitamos un paquete de medidas económicas que alienten la reactivación. Y no nos olvidemos de lo que es el sistema financiero. A mí me preocupa el tema de los impuestos, por supuesto, me preocupa el tema de los combustibles, que son incrementos de precios de los combustibles sin ningún criterio integral, ¿ya? Porque hay que revisar los subsidios, si es que existen los subsidios con criterios sociales, productivos, ecológicos, también energéticos y por supuesto fiscales. Pero me preocupa mucho que no hablemos de algo que es clave y fundamental, el dominio que tiene el oligopolio bancario, que impone tasas de interés que no están acordes con una economía dolarizada y menos con una economía en recesión. O sea, economista, como para dejarlo claro, o sea, hablamos de que sí es necesaria una baja del IVA, pero en términos generales necesitamos un cambio en la política económica, fiscal y monetaria del país, en términos generales. Sin lugar a dudas. ¿Verdad? Sin lugar a dudas. Para que todo esto pueda generar realmente un cambio en la economía del país. A eso nos referimos. Una sola cosa no es necesaria. A eso me estoy refiriendo. El IVA es un punto, la reducción del IVA es un punto de un paquete de medidas económicas que tienen que ayudar a recuperar la economía ecuatoriana. Pero no es suficiente. Siendo necesario, no es suficiente. Requerimos una visión que nos lleve a otra dirección, que nos oriente en otra dirección y que nos vaya liberando de estas ataduras que tenemos, que son tan complicadas y difíciles. El Fondo Monetario Internacional, transformado en el prestamista de última instancia, es un tema que no lo vamos a resolver fácilmente, porque el fondo nos impone las condiciones. Y en el momento actual, si no cumplimos esas condiciones, el fondo no nos da dinero. Y como no nos da dinero, seguimos atrapados en una situación. E inclusive cuando nos da dinero, el asunto no se resuelve, porque ese dinero es para pagar deuda. Tenemos que liberarnos de ese tutelaje del Fondo Monetario Internacional. Y hay cómo. Y se puede, pero para hacerlo se requiere otro gobierno. Economista, tengo una pregunta ahorita que estamos en época de campaña y es algo que Jaime siempre nos hace acuerdo, ¿no? Cuando el presidente nos proponía en campaña equiparar el fondo que reciben los jubilados, ¿no? Hay jubilados que reciben menos del sueldo básico, ¿no? Siempre Jaime nos hace ese recordatorio de esa propuesta de campaña de él. Entonces hay gente jubilada que recibe $200, $240. Una de las propuestas de Daniel Noboa fue equipararlo al salario básico, ¿no? 400 y pico dólares. ¿Eso realmente se puede hacer en esta economía? Sí se puede hacer en la economía ecuatoriana, pero con otro manejo económico, atendiendo con criterios de equidad. Por ejemplo, ¿cómo se podría garantizar en principio lo que sería una justicia social solidaria o una seguridad social solidaria universal, como establece la Constitución?
estableciendo mecanismos para que quienes más ganan y más tienen contribuyan más para el desarrollo y para el bienestar de la sociedad. Este es el punto medular. Es una decisión política y hay que establecer esos criterios de equidad. Ya mencioné un par de ejemplos concretos. Subir el impuesto a la renta de quienes ganan más que el presidente de la República, una alza progresiva. Incorporar un impuesto a las ganancias extraordinarias, poner impuestos incluso a los flujos de capital internos de la banca que obtiene enormes utilidades. Y eso habría que establecer mecanismos para obtener esos recursos y canalizarlos adecuadamente. Uno de los temas, que hay muchos temas aquí, Carla, hay muchos temas aquí que hay que atender, es esa situación de miseria de muchos jubilados. Pero no es el único, hay que trabajar en varios ámbitos. Lo que requerimos es un gobernante, un estadista, que tenga la capacidad de avisorar todos esos problemas y movilizar todas las estructuras en función de atender ¿qué? Las demandas del pueblo ecuatoriano, sin generar mayor destrucción ambiental. Ese es el gran reto que tenemos. Casi para ponerlo en términos muy claros, diría que lo requerimos es una suerte de gran director de orquesta, ¿ya? Que tenga la capacidad de hacer sonar todos los instrumentos cuando sea necesario, hacer silencio en algunos momentos, pero para eso se requiere una partitura, porque una orquesta sinfónica no funciona sin una organización y sin una propuesta clara y precisa. Para eso requerimos otro personaje. El pasante de Carondelet no está preparado para eso, está preparado para seguir sirviendo los intereses de sus grupos económicos directamente cercanos y de aquellas fracciones del capital con las cuales van estableciendo alianzas en medio del dolor del pueblo ecuatoriano. Economista, en 30 segundos, ¿cómo definir este primer año de gobierno? Un pasante que quiere quedarse en Carondelet, y eso pasa factura, y eso es algo que nosotros estamos viendo. Si Daniel Noboa se habría preocupado de atender los problemas nacionales y no de su reelección, él mismo habría tenido una posición más potente para el futuro. Es un tiempo desperdiciado, es un tiempo de transición que no ha servido para la transformación, sino para aumentar la miseria del pueblo ecuatoriano. Muchas gracias. El economista Alberto Acosta, analista económico, conversando con nosotros en esta mañana aquí en Ecuador en directo en su espacio Los Especialistas.